Soy la hija del fuego y la lluvia, descubro mi esencia ancestral, caminando senderos de luna, con el corazón en un grito inmortal. Los espíritus hablan entre sombras, en rituales de almas y paz. La tierra, sientes la sangre que fluye como ríos. Sientes el bosque en tu respiración. Si lo sientes, es porque eres parte del cosmos. Y el cosmos es parte de ti. Fluye la fuente terrena, mi alma se alinea otra vez. Comienzo a danzar frecuencia 7.83. Camino con los pies descalzos, conecto con todo mi ser. La tierra me guía, su luz me ilumina, mis ojos se abren y ya puedo ver. Tambor de la tierra comienza a sonar, ondas cerebrales se están activando con meditación en profundidad. Espíritu libre que se va elevando. Vibro, vibro muy alto. Vibro, vibro y me sano. Entonando un poderoso sagrado, fluyendo con... Hola, hola mis amados seres, espero que estén muy bien esta noche emocionante. Bienvenidos a nuestras tertulias más allá de la medicina. En el espacio de hoy vamos a sumergirnos en un tema muy importante, ¿no? La propuesta para aliviar el impacto del cambio climático. Y este tema implica a toda la humanidad y es hora de tomar acciones verdaderamente reales. Les recuerdo que la principal idea de nuestras tertulias es dar a conocer métodos, opiniones, propuestas, terapias para nuestro propio despertar y el despertar de toda la humanidad, para también sanarnos, para tener esa conciencia del ser humano. Pero ojo, les advierto que toda opinión, toda propuesta que damos aquí en las tertulias es meramente opiniones, experiencia, conclusiones de nuestros tertulianos. Entonces, cada cabeza, recuerda que es un mundo y por eso cada quien armará su rompecabezas según sus intereses, conocimientos, sus frecuencia vibratoria. Y de verdad que me siento muy identificada con este tema, ya que directamente está relacionado con mi taller de ecología humana, el sendero de la salud plena y consciente, vivir y no subsistir, que imparto desde hace más de 20 años. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Entonces, el cambio climático, de verdad que es un tema muy crucial, ¿no?, para estos tiempos. Voy a comenzar con una introducción poderosa donde voy a resaltar algunos puntos claves que luego ampliará nuestro invitado especial, que ya lo tenemos por aquí. Entonces, en nuestras tertulias abordamos múltiples temas de salud física, mental, espiritual, pero todo eso pierde sentido si no abordamos la mayor amenaza a la que enfrenta la humanidad, el cambio climático. No es una preocupación del futuro, sino una realidad de hoy día que está transformando nuestro planeta hoy mismo, ahora mismo, afectando cada aspecto de nuestra vida, economía y ecosistema. Entonces, los investigadores científicos de hoy dicen que el cambio climático es provocado principalmente por las emisiones humanas de gases de efectos invernadero generadas al quemar combustibles fósiles para obtener energía por las industrias, el transporte y la agricultura. Estos
gases atrapan el calor, elevando las temperaturas medias global a todos los niveles realmente, sin precedentes. Los impactos y efectos que ya estamos presenciando son intensos y generalizados, ¿verdad? Por ejemplo, como el fenómeno meteorológico, como son las olas de calor que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Muy frecuentes y duraderas, sequías prolongadas, inundaciones y tormentas más potentes y destructivas, ¿no? Con huracanes, tifones. También el nivel del mar, el calentamiento global derrite los glaciales y las capas de hielo. Todo eso lo sabemos, pero yo simplemente quiero como recalcar el impacto de la biodiversidad y los alimentos. Ese es un tema muy, muy, muy importante, porque las altas temperaturas alteran el ecosistema, provocando la pérdida de hábitats y afectando la distribución y el rendimiento de la cultura y la ganadería, los que generan inseguridad alimenticia y hídrica. En este punto nos detendremos como un poquito más. A mí eso me apasiona, porque en los estudios que yo he hecho de la alimentación basada en plantas, ahí hay muchas evidencias donde hablan sobre que de verdad que la vida trae la vida. Todos estamos involucrados en la conservación de la biodiversidad, y la conservación de la biodiversidad debe ser prioritaria y de interés común de toda la humanidad, pero a veces parece que a nadie le importa. Uno fluye y deja pasar el tiempo y no acciona, y tiene una importancia crítica para satisfacer nuestras necesidades básicas. Aquí justo también el riesgo que implica todos estos cambios en la salud, el calor extremo, las destrezas naturales y el cambio de la distribución vamos a decir, de la creación de nuevas enfermedades que implican, representan graves riesgos para la salud humana, además de la mutación de los virus, bacterias que se han creado, y han aparecido nuevas espécimes, ¿no? Ante esta situación, la acción no es una, vamos a decir, situación, es una necesidad, no es simplemente quedarse con los brazos cruzados. Necesitamos pasar de la preocupación a la implementación de soluciones a escala global y local, es decir, dejar de preocuparnos, el puro bla bla bla, sino ocuparnos, accionar, involucrarnos y tomarlo personalmente, y no como un caso aislado que tal vez no me tocará a mí, no importa, voy a dejar pasar, eso será en algún momento de la historia, pero no me va a implicar. Entonces, la lucha contra el cambio climático se centra en dos pilares principales, lo que yo he podido ahí identificar, lo que es la mitigación o la reducción de las causas, y la adaptación es prepararnos para estos cambios de forma inteligente, ahí justo vienen como que las energías renovables, como la energía solar, eólica, también movilidad sostenible, como fomentar el uso de transporte eléctrico. Por ejemplo, en Rusia yo estuve no hace mucho, y la mayoría del transporte público es eléctrico. Además, se están creando a nivel mundial muchas estaciones atómicas justo para reducir esas afecciones que tienen los otros combustibles en el medio ambiente. Además, también eficiencia energética, hay que economizar, usar tecnologías de bajo consumo como las bombillas LED. Y bueno, todo eso también está relacionado con el consumo responsable, ¿no? La mitigación y la adaptación. La deforestación es una de las cosas que también es parte de lo que estamos haciendo daño a nuestra naturaleza. La economía circular, es importante reducir, usar la regla de las 3 R que dice reducir, reutilizar y reciclar.
la cultura de reciclaje, la dieta sostenible. En este punto también tenemos que entender que verdad que si verdad queremos contribuir con el planeta y dejar un ambiente saludable y de bienestar para la futura generación, debemos deshacernos de los productos animales. Fíjense que hay muchos estudios que dicen que el consumo de productos alimenticios de origen animal por parte del ser humano es una de las fuerzas negativas más poderosas que afectan a la conservación de los ecosistemas terrestres y la diversidad biológica. La producción ganadera es el mayor impulsor de la pérdida de hábitats y tanto la ganadería como la producción del pienso están aumentando y también disminuyen el desarrollo o implican, afectan el desarrollo de los bosques y otras diversidades biológicas. Por eso, imagínense ustedes que para la cría de una vaca se requiere 1 hectárea de terreno. Imagínense cuánto alimento se podría producir en ese terreno y cuántas personas se podrían alimentar. Hay una imagen que a mí me impactó cuando estaba estudiando justo alimentación basada en plantas, que para el 36% de seres humanos en el planeta, hay 60% se produce de vacas, de animales domésticos, 70% de avícola, de la producción avícola, en comparación con el 4% de los animales en general, animales silvestres, y pájaros también 30%. Entonces imagínense, para alimentar 36%, cuánto terreno necesitamos para cubrir esas necesidades. Y bueno, para ello nosotros aquí tenemos a un invitado especial, ingeniero Leobardo Acurero, ingeniero hidrólogo, doctor honor y causa Universidad Fruto Vivas, exdiputado de la Asamblea Nacional en el 2011-2016, asesor ambiental de la Asamblea Nacional, miembro fundador de la Unión Defensa Amazónica, tiene muchas publicaciones ecológicas en revistas internacionales, participación en muchos congresos internacionales. Y bueno, Leobardo, bienvenido, un honor tenerte aquí. El desafío es inmenso, pero las soluciones, verdad que existen. Depende de la acción coordinada de todos nosotros, gobiernos, empresarios y cada uno de nosotros para transformar y de verdad que hacer propuestas reales, prácticas. Y bueno, ¿qué propuesta nos traes? Porque vamos a hacer así como tertulias. Si de repente me llega una preguntita, voy a levantar el dedito y así vamos a ir tertuliando, porque es interesante justo la conversación. Bienvenido, Leobardo, gracias. Bueno, buenas noches para todos los que están conectados con este mecanismo. Me parece muy importante que tú toques este tema ahora, porque en realidad todos estamos viviendo la realidad de un cambio climático global que está influyendo fuertemente en lo regional e incluso en lo local. Realmente, digamos, esto comenzó hace muchos años. Quiero hablar rápidamente de historia. Eso comenzó básicamente en el año 92 con la Cumbre Mundial que se dio en Brasil a través del Programa Naciones Unidas para Medio Ambiente y Desarrollo. Ese proyecto completó dos convenios claves: el convenio de cambio climático y el convenio de biodiversidad, cosa que tú mencionaste. Esos convenios internacionales, de una u otra manera, tienen la ventaja de que logran fuertemente hacer lo que podemos llamar un esfuerzo para que a nivel mundial haya concretas decisiones que permitan resolver el problema de la pérdida de biodiversidad en el mundo y el cambio climático como una verdadera amenaza que existe. Lo importante para nosotros en este momento es tratar de lograr que realmente el proceso, digamos, que estamos viviendo en Venezuela sea, digamos, lo que permita que también en nuestro país y en todos los países de Sudamérica nos demos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor.
Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una cosa muy importante que es la selva más grande del mundo sobre lo que podemos llamar un espacio biológico, que es la cuenca del río Amazonas. Es la selva más grande del mundo en biodiversidad, es el bioma de mayor biodiversidad, es el bioma básicamente en realidad con mayores fuentes de agua del mundo, es el bioma, como se dice, de mayor calidad biológica y ecológica, el bioma de selva tropical húmeda. Y tenemos selvas tropicales en nuestra Sudamérica que incluyen la cuenca alta, la cuenca del río Orinoco y la cuenca del río Amazonas. El primero es nuestro río Orinoco, nuestro río padre, como se dice, con 33.000 metros cúbicos que serían básicamente en realidad 33 millones de litros de agua por cada segundo. Mientras que el Amazonas, un río mucho más grande que supera a todos los del mundo, son 220 millones de litros de agua en un segundo. Por lo tanto, estas gigantescas caudales están afectando fuertemente, digamos, el planeta desde el punto de vista climático cuando ellos aparecen o desaparecen. Claro que sí. Mis investigaciones y con el movimiento, digamos, nuestro de CINECO, el Centro de Investigación e Información Ecológica, hemos llegado a la conclusión de que si 3/4 partes de la superficie del planeta son, o sea, 71% es agua, o sea, mares y océanos, ¿por qué realmente es importantísimo el control de las corrientes oceánicas? Las corrientes oceánicas son realmente, digamos, la circulación del planeta en mares y océanos. Y estas corrientes oceánicas, que son como ríos en el agua, tienen la ventaja de que ellos pueden mover grandes volúmenes de calor que no se queda en ninguna parte. Pero cuando se queda en alguna parte, porque la corriente se hizo lenta o porque sencillamente se redujo el caudal de las corrientes submarinas, entonces en ese momento puede haber grandes desastres como lo que ocurrió en Vargas en el año 99, por ejemplo. ¿Cuánta gente murió en ese sitio? Bueno, fueron 50.000 personas. No existe hasta ahora, hasta la fecha, históricamente, un fenómeno climático, un evento climático más poderoso como el que vivimos en diciembre del año 1999. Y la idea concretamente es que eso debía haber originado, bueno, el activar, pues, digamos, los mecanismos para empezar a resolver un problema tan grave de que eso podrá ocurrir. Claro que sí. Y la idea es que nosotros descubrimos el origen del problema. Se concentró en una cantidad de calor frente a nuestro mar Caribe, originando una gigantesca promoción de evaporación con masas de aire hipercargadas de humedad, o sea, vapor de agua, que se dirigían fuertemente hacia una costa donde tenía unas montañas que son la serranía litoral, con alturas que van desde el 0 metros hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. En pocas palabras, era una pared que recibió toda la carga de humedad y después se vinieron una cantidad, digamos, de piedras, árboles, gran cantidad, digamos, de suelo. Fue realmente un alud. Y según la Cruz Roja Internacional, ahí murieron 50.000 personas. Pero después vino la gente del récord Guinness y elaboró toda una serie de estadísticas y determinó que la cantidad de muertos es, como se dice, la mayor cantidad de fallecidos en una luz históricamente. No existe otro ejemplo en el planeta. Y eso pasó aquí en Venezuela. ¿Te das cuenta? Entonces, estas cosas lo que están originando realmente es que los cambios que vienen a Venezuela vienen ahora producto del cambio climático. Y yo quiero establecer un ejemplo claro. Aquí en Venezuela nunca tuvimos problemas con los huracanes, ni con las tormentas, ni con ninguna depresión tropical. Pero ahora están entrando, básicamente. El año pasado no llegó acaso un huracán H5 que dejó 30.000 damnificados aquí mismo, en lo que llaman Cumanacoa, en el oriente nacional. Bueno, nunca había llegado un H5 prácticamente, que pasó ligeramente, porque fue que gracias a la corriente misma submarina que pasa por ahí, se desvió un poco más hacia el noroeste, y eso fue lo que evitó que hiciera mayor daño. Pero sí entró, aunque sea una pequeña parte, y dejó 30.000 damnificados. Estoy hablando del año pasado, 2024, y así por el estilo. Entonces, ahorita hubo lo que pasó, por ejemplo, en Mérida, que nadie dice, digamos, qué fue lo que ocurrió en Mérida. En Mérida ocurrió algo concreto, una enorme masa de calor cargada de humedad, prácticamente de aire cargado de humedad, subió hasta áreas muy altas, por encima de los 2.800 metros. Ya a esa altura había descargado toda la humedad y sin embargo continuó hacia arriba, llegando a los 3.500, que era apartadero, o también el caso, digamos, de la zona del Pico del Águila, que está a 4.000 y pico de metros sobre el nivel del mar. Conclusión: hubo un sitio donde nunca llueve tanto, porque es una zona xerófita microtérmica, no con calor excesivo, sino microtérmica, y ahí llovió una cantidad gigantesca de agua que venía en una masa hipercálida. Ahora tú dirás, ¿por qué fue eso? Bueno, el año 2024 fue el año donde después de 30 años de conferencias mundiales, que son las famosas COP, prácticamente en realidad el año 2024 la Organización Mundial de Meteorología dice claramente:
que por muchos años pedíamos que el 1.5 grados por encima de los valores preindustriales fuera el límite. O sea, no queríamos sino que llegara por encima de 1.5 prácticamente en el año 32 o en el año 2050. ¿Y qué pasó? En el momento actual es que llevamos la cifra, el año 2024, a 1.55. O sea, superamos lo que podemos llamar el mecanismo por el cual obligábamos a los países para que dejaran el uso de combustible. Ya no es necesario porque prácticamente sí llegamos. Y el ejemplo típico fue lo que ocurrió básicamente en Mérida. El ejemplo típico. Y eso fue un desastre terrible. Conclusión. Lo que quiero decir con esto es que ahora ¿cuál sería la alternativa? ¿Qué vamos a hacer nosotros con respecto al cambio climático? Entonces la pregunta es, ¿nos afecta o no nos afecta? Claro que sí. En Europa se vio enormes olas de calor y hubo una cantidad de muertos. Nada más en Portugal y Francia se habla de 2.000, 3.000 y pico, digamos, de muertos, de fallecidos por el calor. No llovió tampoco. Pero tampoco nadie se dio cuenta que en ese momento en Estados Unidos había unas grandes precipitaciones como lo que pasó ahí mismo en la zona de Texas. Exactamente fue el mismo momento. ¿Por qué? Porque la corriente submarina que transporta ese calor llevó calor hasta el Golfo de México y se concentró allí. Y ese calor no llegó a Europa. Como no llegó a Europa, no hubo entonces lo que llaman procesos de evaporación en lo que llaman la zona aledaña del Atlántico a Europa como para producir precipitaciones. Entonces lo que había en España, Francia, Portugal, era enorme calor, pero no llovía. Al no llover, las masas de aire no ascienden y el calor lo dejan en las partes inferiores de la troposfera, que es donde estamos nosotros. Por lo tanto, lo que vimos nosotros en este año y algunos años atrás, pues ya tienen un seguimiento de casi 25 años, que eso es un hecho, que hay hipercalentamiento en Europa, no llueve, enormes sequías extremas y por supuesto grandes incendios forestales. ¿Cuánto se quemó básicamente nada más que en el oeste de España en un ratico? De 2.000 a 3.000 hectáreas. Y esos incendios fueron progresivamente hasta que acabaron con muchas zonas naturales, boscosas, pues. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está pasando en todas partes del planeta tiene un solo origen, y es que el calor que nos llega del planeta, al planeta del Sol, tiene un asidero, y son los mares y océanos. Entonces, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía claramente esto, decía, señores, estamos pasando del calentamiento global a la ebullición global. Está hablando del hipercalentamiento de los mares y océanos. Lo que pasó, por ejemplo, digamos, allá en ese poblado de Valencia, allá en España. Y bueno, imagínense cómo estaba el de caliente el Mediterráneo y cómo las masas de aire fueron como si fueron, lo que pasó como lo de Vargas, pero claro, ahí no había una cordillera como la cordillera de la costa que tenía esa zona, que es la cordillera de la Serranía del Litoral, que originó, digamos, una enorme choque de esas masas de aire como para originar lo que ocurrió en Vargas. ¿Qué significa entonces en este momento? Estamos llamando a la gente a que nos unamos todos, porque ninguno de los países de Europa ahorita quiere bajar o aceptar convenios que le reduzcan el consumo de combustible fósil. Nadie quiere que le paren ese consumo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál es la propuesta si ya el convenio de París y el convenio de Kioto pasado, todo eso prácticamente feneció, ya no tiene valor ya? Entonces viene, que es la siguiente. En el año 2007, la COP13, una conferencia mundial que se dio en Indonesia, se habló una cosa clave. Decía que la deforestación en el mundo originaba realmente 21% de las emisiones globales. En pocas palabras, una quinta parte de las emisiones tenía que ver precisamente con la deforestación. ¿Cuánto es la deforestación mundial? Entre 11 y 13 millones de hectáreas anuales. Eso era lo que había antes. En ese tiempo, China y Estados Unidos tenían unos 24, como 27. Entonces, los tres razones fundamentales para la emisión de CO2 precisamente era China, Estados Unidos y la deforestación, con 21%. ¿Qué pasa ahora? El año pasado, ¿sabes cuánto se deforestó en el mundo? 30 millones de hectáreas. Superó más del doble la deforestación prácticamente que siempre estaba en los 13 a 14 millones de hectáreas. Por lo tanto, si prácticamente la deforestación originaba antes 20% de las emisiones, o sea, la quinta parte, ahora con el doble, ¿cuánto entonces emite? ¿Cuánto es la proporción que entrega de dióxido de carbono a la atmósfera? Como el 40%. Entonces, ¿qué hace ahorita? En este momento, muy fácil, Alzana, tenemos que decirle al mundo entero que en vez de que nosotros luchemos porque nadie quiere parar el consumo de combustible, nadie.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sigan consumiendo combustible, pero al menos dejen de deforestar. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque el Amazonas está aquí mismo. Y lo que muchos no saben es que el día que se acabe el Amazonas, las masas de aire del sur van a venir secas. Y aquí lo que va a haber es un desierto gigantesco. Ya me lo dijo a mí un alemán amigo mío, el doctor Carlos Schubert, hace años. Por lo tanto, yo quiero explicar es esto. Las acciones tienen que ser que el clima nunca es local, jamás es local. No es regional, es un clima global. Entonces, de repente, lo que afecta aquí mismo, en España, o afecta a Estados Unidos al otro lado del Atlántico. Lo que está pasando en Venezuela, con esas nuevas precipitaciones, y de pronto se paralizó la lluvia, ya no está lloviendo. Entonces, lo lógico es entender que para nosotros entender la importancia del clima, es que todo está ahí. El agua, las cuencas hidrográficas no se cagan si no llueve. Y las lluvias en Venezuela dependen de un alisio del sur, que se carga de humedad precisamente en la selva. Nadie sabe que esa selva que está hacia el sur trae un alisio del sur con bastante humedad a unirse con el alisio del nordeste que se carga en el mar Caribe, originando que realmente haya lluvias en Venezuela debido al encuentro de dos masas de aire. La masa de aire con su respectiva humedad que viene del sur, que se carga en el Amazonas. ¿Y cómo se carga en el Amazonas si ahí no hay mar? No, sí hay un mar verde. ¿Qué es ese mar verde? Bueno, que cada metro cuadrado de encima del dosel, que es el techo de la selva, le entrega la masa de aire entre 5 y 7 pipas de agua. En pocas palabras, 1.500 litros de agua recibe por cada metro cuadrado del dosel, el techo de la selva. Eso se llama evapotranspiración. Si esa selva desaparece como está pasando ahorita, que ha llegado a casi, ¿qué te puedo decir yo? En un año puede llegar hasta 2 y 3 hectáreas por cada minuto que transcurre. Increíble, pero cierto. Entonces, la selva amazónica es la que realmente basifica la lluvia en toda la región colindante. O sea, todos los países de la OCA dependen de eso. Leobardo, me surge una pregunta, porque si se han hecho todos esos estudios de la deforestación, el porcentaje de deforestación, ¿qué impulsa al ser humano a seguir deforestando? Por lo menos los estudios que yo he realizado también, porque ese tema también me duele mucho, es que mucho de eso es por la agricultura y la ganadería. La agricultura, pero no para el ser humano, sino para el ganado también. Entonces, eso implica... ¿Qué estudios hay que tú sabes qué es lo que impulsa? Eso es lo que me interesa desde tu punto de vista. Sí, claro. Yo voy a decir algo típico. Mira, Brasil, claro que la deforestación tiene que ver muchísimo con lo que llaman el aumento de la frontera agrícola. No solamente ahí, en las cuencas hidrográficas pasa lo mismo. Ahorita están con el cultivo de café aquí acabando todas nuestras cuencas hidrográficas. Estoy hablando de un estado que tiene una gran parte del territorio en semiaridez. Están acabando los árboles con el carbón vegetal ahí en las zonas de semiárido, pero también están avanzando con el café de sol, porque hay un café de sol. Yo le digo a la gente, si nosotros ahorita no consumimos sino un café de sombra, o lo pedimos y lo exigimos, la gente tendrá que consumir, entonces, digamos, un café de sombra que prácticamente tiene árboles. Pero el café de sol está acabando literalmente con todas las cuencas hidrográficas en el estado Lara y en gran parte del país. ¿Y por qué? Porque alguien le explicó que el café de sol, ese que traen de Brasil, ese que viene de Colombia es el más productor, pero no el más sabroso ni de mejor calidad. Y si queremos vender el café en el exterior, podrían usar café prácticamente de ese tipo. Yo digo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el agua en nuestro país y en cualquier parte del mundo depende de un ciclo hidrológico y depende de una carga de humedad y de vientos cargados de humedad que llegan a zonas como son las cuencas hidrográficas altas. Entonces la lógica indica de que si el Amazonas se acaba, esas lluvias que llegan a Venezuela pueden reducirse, te lo digo con este número, más de un 70% de las precipitaciones en Venezuela y en gran parte de los países que están alrededor, en la región colindante de la selva, pueden prácticamente sufrir una reducción de 70% de su precipitación. Fíjate lo grave de esto. Ahora, ¿qué pasa si no llueve? Leobardo, esas cifras como que se ven muy lejanas y quizás la gente no lo vive, vamos a decir, no lo concientiza personal, no lo ha tomado todavía personal. ¿Qué recomendaciones tú darías para que cada individuo, porque claro, si cada uno tomamos la conciencia y empezamos a actuar desde nuestra propia casa, para luego extendernos y unirnos en esa misma causa, el resultado va a ser visible.
pero si no tomamos acciones, ¿qué acciones? Porque fíjense, yo de mi parte no consumo productos animales porque no quiero contribuir con la matanza. No consumo café por esa misma razón que tú estás diciendo, que nos están adictando por un lado, que nos trae nos trae ciertos problemas de salud, pero por otro lado también está afectando el sistema hidrológico del planeta. Exactamente, la fuente hidrológica. ¿Cuáles son las recomendaciones reales de cada ser que podríamos implementar para ir avanzando en el tema? Aparte de las reuniones, las conversaciones, lo bonito de estas tertulias que quedan grabadas y luego nos ven mucha gente. Lo importante ahorita que yo veo y le recomiendo a la mayoría de la gente es esto. Si usted en realidad vive en un planeta donde toma agua, consume alimentos, respira aire, ¿de dónde viene esa agua? ¿De dónde viene ese alimento? ¿De dónde viene prácticamente ese aire que respira? Nosotros buscamos el aire, es el oxígeno que hay. ¿Y quién repone ese oxígeno? Son las plantas, no es otro. Y usted puede durar 40 días sin comer, 3 días sin tomar agua, pero no puede pasar más de 1 minuto sin respirar. Entonces la lógica nos indica que las cosas más vitales que el ser humano tiene para vivir se las da la madre tierra, la madre naturaleza. Nosotros metimos una ley a la Asamblea Nacional y nunca le pararon completamente. De hecho, no les pararon a muchas de las leyes nacionales ecológicas que nosotros planteamos. ¿Qué pasa entonces? Bueno, que el que repone el oxígeno del aire son el fitoplancton del mar. Aquí tenemos una bomba biológica aquí al noroeste del país. Y ese fitoplancton son microalgas que reponen el oxígeno, escuchen esta cifra, en un 70%. 30% las plantas, pero en los continentes, pero aquel es 70%. El fitoplancton. Y también el fitoplancton hace que coman los peces pequeños como las sardinas y atrás vienen todos los demás a comer, o sea que hay unas cadenas tróficas de la ictiofauna marina que prácticamente comienzan por el plancton marino y peces como las sardinas. ¿Cuánto tenemos aquí en Venezuela de producción de sardinas? 95% de toda la ictiofauna, de todas las sardinas del Caribe. Échale pierna, imagínate esa cantidad, 95% de todo el Caribe. La atrapa, digamos, Venezuela. Y más tarde vienen los demás a comer, los demás peces. Y la captura entonces de peces de Venezuela está en el 62% de toda la pesca del Caribe. ¿Quién sabe esa cifra? No la sabe, mucha gente no la sabe. Ahora, el que la sabe es aquel que agarra el pescado, lo captura y lo exporta. Entonces estamos hablando de que esto tiene que llegar a la gente. A lo mejor una de las carnes que yo recomiendo a la gente, porque yo soy vegetariano, porque yo no como carne de ningún tipo, ni siquiera pescado. Pero yo le recomiendo a la gente que consuma pescado, porque la carne es mucho más saludable. Ahora bien, ¿por qué en Venezuela el pescado está tan caro? Si tenemos la captura del 95% de la sardina de todo el Caribe, mientras que se produce el 70% del oxígeno del planeta en una bomba biológica que nosotros descubrimos ahí en el noreste, basándose precisamente en lo que llaman la fosa Cariaco. Es un sumidero de minerales, y cuando pasa la corriente submarina que estoy yo hablando, que pasa por el norte de Venezuela, esa corriente que no se llevó el calor la otra vez en Vargas, esa misma corriente es la que puede producir gran cantidad de pesca debido a que jala los nutrientes y los sedimentos de la fosa Cariaco, que es una fosa abisal prácticamente, digamos, que llena de minerales, y la tira a mar abierto para originar una de las enormes, mayores, fuertes de fotosíntesis que productora, digamos, de fitoplancton. Es algo sorprendente que aquí hay tantos peces, hay también algas marinas y no hay cultura de transformar esa alga marina que está repleta de B12, de yodo, de tantos microelementos, y no se produce, pero claro, en cambio lo sacan fuera y luego nos mandan, son enlatados, no sé, productos procesados. Claro, por eso yo le digo a la gente, Venezuela es un país privilegiado. Lo dijo un maestro una vez, Chichira Nandamurti lo dijo una vez. Venezuela es un país bendecido, un país privilegiado. Y decía, digamos, realmente, digamos, que si Venezuela tuviera líderes políticos espirituales, sería algún día no el líder de un continente, puede ser el líder del planeta. Por eso es que él habla, digamos, de ese tipo de personas. Para finalizar un aspecto que tú me tocaste ahí, es qué vamos a hacer nosotros. Primero, yo soy un consumidor, y un consumidor tiene que saber qué es lo que está consumiendo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que estamos consumiendo nos están dañando. Pero si vemos a Venezuela es un país que puede tener suficiente agua porque tiene el tercer río de mayor caudal del mundo. Ese río que está allá, que es el río Turbio, es la naciente del río Cogede. Y el río Cogede es un afluente del río Orinoco, junto con todos los ríos que nacen del otro lado de la Sierra Portuguesa.
Y nosotros hemos tenido que luchar para poder proteger el río Acarigua, el río Guanare, bueno, todos los ríos llaneros, pues. Y nos hemos dado cuenta que el problema es grave, porque nosotros no hemos entendido que la riqueza más importante de un país es el agua. Muchos países de Europa, del Asia, tienen mucho petróleo, pero no tienen agua. No tienen agua y no tienen el elemento fundamental para la vida. Nosotros necesitamos grandes esfuerzos para producir alimentos. Y los alimentos se producen, los 5 rubros o 6 de la alimentación que se producen en Portuguesa, por ejemplo, dependen del ciclo de lluvia. Si no llueve, estamos listos. Si no llueve en Venezuela, no estamos listos porque no tenemos energía eléctrica. Todo el mundo habla de que se va la luz, pero no, estamos realmente conscientes de que el sistema hidroeléctrico nacional es un sistema prácticamente totalmente de energía limpia. ¿Ah? Y que podíamos protegerlo, simplemente protegiendo todas esas montañas y bosques que se encuentran básicamente en la zona del sur de Venezuela, sobre la cuenca del río Caroní. No, y Eduardo, ¿y por qué aquí en Venezuela, que hay tanto sol, no se ha desarrollado la energía solar, por ejemplo? Bueno, exactamente, tenemos espacios geográficos prácticamente al norte que podían tranquilamente agarrar una buena cantidad de producción solar, de energía solar, y sabemos en realidad que las células fotovoltaicas aquí trabajan todo el año, porque en otros países tienen muchas limitaciones por las 4 estaciones. Igual pasa con la energía eólica. Ahí se había instalado un sistema ahí en la costa, digamos, lo que podemos llamar la costa de Falcón, la costa oriental falconiana, un sistema que era único en el mundo. Bueno, lo dejaron perder, nadie se preocupó por eso, y ahora eso prácticamente está destruido completamente. Estoy hablando de un sistema eólico de alto interés, porque allí el alicio del nordeste es fuerte, es todo el año, sopla todo el año. Podríamos tener una enorme generación eléctrica, y eso se acabó. Nadie creyó en eso. ¿Por qué los gobiernos no le ponen atención a eso? Claro, yo entiendo que hay mucho interés por los carburos, porque hay una inversión muy grande que se hizo en su momento y no lo quieren soltar. Y ya nosotros sabemos que muchos de esos proyectos de vehículos eléctricos, ¿cómo se llama? Los vehículos de agua que llaman, o los con batería solar, simplemente se compran, se destruyen y no los dejan avanzar por esos intereses. ¿Cómo nosotros luchamos contra ese monstruo? Lo importante es lo siguiente, mira, escucha lo que te voy a decir. Una de las cosas más importantes es que Venezuela tiene la capacidad de lograrlo. El río Caroní es la fuente eléctrica primordial, no en 60, 70%, no señor, ahorita está en casi un 90 y pico %. ¿Por qué? Porque no hay sistema, digamos, termoeléctrico trabajando que den electricidad en Venezuela. Eso está paralizado completamente. No se usa combustible alguno para producir y generar electricidad. Es la hidroelectricidad la que está generando la fuente de energía del país eléctrica, desde el punto de vista eléctrico. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que en este momento necesitamos comprender que si algo es importante es la cuenca alta del río Caroní, una cuenca de 95.000 y pico de kilómetros cuadrados, que prácticamente corresponde a un área única, una área geoestratégica, y esa zona está siendo afectada fuertemente. ¿Por qué? Por las deforestaciones y por una cantidad de cosas totalmente, digamos, peligrosas. Incluso yo hice varios estudios ahí en la cuenca del río alta del río Caroní, y nos dimos cuenta que las masas de aire cargadas de humedad, así como viene la humedad del sur para producir las precipitaciones en Venezuela, la lluvia, estas lluvias están llegando del Esequibo. O sea que la selva del Esequibo es una selva prácticamente productora de agua para que se mueve hacia los tepuy, que son unas estructuras orográficas a lo largo de la separación entre las dos cuencas, la cuenca del río Esequibo y la cuenca del río Caroní. Es necesario comprender cómo la verdad es que nosotros deberíamos proteger la cuenca del río Esequibo, sus bosques, porque originan una gran evapotranspiración que la agarra el alicio del nordeste, la trae atravesando toda la selva para llevarla a golpear toda esa cantidad de tepuy, que por cierto Venezuela es el que tiene más tepuy en todo el mundo, y están ahí en esa zona, y cuando llegan a las caras, sobre todo orientales, empiezan a producir lluvias orográficas con una gran producción de agua, de ríos que vienen prácticamente a caer a la cuenca del río Caroní. O sea que el río Caroní depende fuertemente de sus precipitaciones, sobre todo en el periodo seco, cuando no está lloviendo, de lluvias orográficas originadas por el flujo de agua desde la cuenca del río Esequibo hacia la cuenca del río Caroní. ¿Qué fórmulas hay para sensibilizar y a los gobiernos y a las personas como tal para que tomen más conciencia en este tema?
Mira, es necesario que, no es que todos seamos ecologistas, pero Sí. alguien que sabe que depende de una necesidad para comer, para vivir, para agua, necesita básicamente comprender de dónde viene todo eso. Y tiene que saber esto. Nosotros no estamos en un útero materno. ¿Pero cuál útero materno? Porque cuando nosotros salimos del útero de nuestra madre, que nos daba todo, nos daba el alimento, nos daba el agua, el oxígeno, todo nos daba ella para vivir. Pero cuando salimos, el primer aire que uno hace, inspira. ¿Y qué aire toma uno? El aire de la madre tierra, producido por el fitoplancton, por las plantas, por la fotosíntesis, pues, de los seres que hacen lo que llaman seres autótrofos. ¿Qué pasa entonces? En ese momento siento que el aire entró a mí de la madre tierra. Luego entonces yo voy a tomar agua. ¿Y quién la produce? La produce básicamente la madre tierra a través de los ciclos hidrológicos, a través del mismo clima y por supuesto a través de las fuentes de agua fundamentales que están en las zonas altas, las montañas, están esos bosques tropicales húmedos o están prácticamente esos bosques nublados también en el caso del Lara. O sea, en pocas palabras, estamos viendo que la madre tierra ya te da también el agua, te da el oxígeno. Y en cuanto al alimento, ¿qué producción de alimentos se puede dar en el mundo si no tiene agua? ¿O qué producción de alimentos se puede dar en el mundo si el suelo está completamente destruido? Tenemos suelos fértiles que están siendo, por cierto, mejorados a una velocidad impresionante. Mira, se destruyen en el planeta 120.000 kilómetros cuadrados de suelo todos los años. O sea, que pasan de tierra cultivable a tierra estéril. 120.000 kilómetros cuadrados. Algo así como, creo que como Honduras, algo así por el estilo, en tamaño. Eso es un ejemplo típico. Pero el otro elemento fundamental es que estamos perdiendo las semillas. Y una de las cosas que nosotros estamos los ecologistas trabajando hace años es en el tema de proteger nuestras variedades reproducibles biológicas de semillas para tener nuestro alimento con semillas garantizadas que se reproduzcan y no semillas híbridas o, en el peor de los casos, las semillas transgénicas. Porque la humanidad está volteándose a acabar con todas las riquezas biológicas que nos dio la madre tierra para que nosotros dependamos de una semilla transgénica que te la venda Monsanto, te la venda, digamos, cualquiera de las compañías que está trabajando con transgénicos. O sea, que el mundo entero está tratando debe tratar de entender que hay mecanismos ahorita para apoderarse, privatizar y tomar el agua, para tomar la semilla y para prácticamente dejarnos solamente, digamos, como dependiendo de corporaciones gigantescas que nos venden todos los elementos para producir la comida. Y el día que quieran quitárnoslo, pues sí, sencillamente pasaremos hambre. Estamos haciendo un llamado SOS, realmente, SOS, por de tierra, y que, claro, no podemos quizás luchar con todos esos monstruos industriales que están acabando, están pensando solamente en el bolsillo y no en lo que van a dejar para nuestra futura generación, porque el simple hecho de pensar que hoy en día una botellita de agua vale más que la gasolina, eso ya es una reflexión. Es cierto. Y en Venezuela el agua es un bien de dominio público. O sea, digo porque yo participé en la Constitución del año 99 y pusimos que el agua es un bien de dominio público. ¿Qué significa eso? Son bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables. El último significa que tú no puedes vendérsela al dueño de ese bien de dominio público que son los venezolanos. Nosotros tenemos ahorita muchas cosas que decir. O sea, tenemos que buscar que la humanidad despierte de que lo único que vale es realmente proteger la naturaleza y la vida. El propio presidente Chávez lo decía, es que la principal riqueza de este país no es el petróleo. No, señor. Es el agua, son los bosques, es la naturaleza. Lo dijo él mismo y tengo ese video y tengo todo el escrito de todos los pensamientos que tenía. Lo que quiero decir con esto es que el compromiso de nosotros es con lo que viene. Nuestra Constitución dice, defender el ambiente es un deber y un derecho a la vez, generacional. Y decía claramente que el Estado está obligado a proteger el ambiente, pero junto con el apoyo irrestricto y altamente oportuno de la sociedad, de nosotros, de todos nosotros. O sea que la gestión ambiental no puede ser al gobierno. Sí, ya es hora de actuar, ya dejen de bla, de teorías, crean algo que se ejecute, porque proyectos un montón, pero ¿cuántos proyectos fueron ejecutados? Entonces eso es solamente para pasar, ¿cómo que se llama? Hacer un tilde ahí que hice ese proyecto, pero en realidad ¿qué es lo que estamos dejando? Entonces, Leobardo, claro, el tiempo se nos va volando
Seguro que vamos a seguir en algún momento también nos planificamos bien para seguir esta concientización que hay que, tú sabes que una mentira dicha 1000 veces se vuelve realidad, igual una verdad se vuelve en práctica cuando se va por poquito a poquito, sembrando en la conciencia. En algún momento esa semillita va a brotar. Por eso tu mensaje para la humanidad, de últimas palabras. En este momento creo yo que hace falta que todos nos activemos. Puede ser los últimos tiempos. Yo creo que en este momento hay que ver las cosas con mayor concreción. No solamente debemos hacer algo, podemos lograrlo. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que lo puedo lograr? Claro, si tú dudas alguna vez que lo puedes lograr, entonces haz una cosa, confía en Dios, pues, y Dios tiene todo el poder para lograrlo. Pero lo cierto es que tú puedes hacerlo. El problema nuestro radica en nuestras limitaciones que las ponemos nosotros mismos. Pero yo te digo una sola cosa, aquí hicimos un parque nacional de 46.000 hectáreas, nosotros los barquisimetanos, como se dice. Y cuando llegó la gente del parque, nosotros le dijimos, mire, ¿qué es lo que ustedes quieren? Estudio de suelo, florístico, la poligonal, aquí está todo. Entonces, pues, se quedaron, y en 6 meses hicimos un parque nacional, el primer parque nacional hecho por la gente. Pero ahorita, en el año 2017, logramos un parque nacional, que es el más grande parque nacional del planeta, y está en Venezuela, se llama el Caura. Me refiero sobre selva tropical, sobre el bioma de mayor importancia ecológica del mundo, lo tenemos aquí en Venezuela. Y hay comunidades en Yecuana, Sánema y Joti en ese sitio, y tiene unas impresionantes, unas caídas de agua que no tiene nada que envidiar a la del Iguazú. Tiene un tepuy que es altísimo y en la parte superior tiene un hueco gigantesco. Es una estructura hecha, digamos, ineometamórfica increíble, que está allí rodeada de naturaleza y tiene toda una vida interna en ese espacio biológico que dejó como un hueco, pues como una cima que tiene en el medio un hueco gigantesco. Eso está en el Parque El Caura, un río fabuloso también. Conclusión, logramos el Parque Nacional más grande del mundo sobre selva. Era el segundo más grande del mundo. Y el primero en selva todavía sigue siendo. Así es. Bueno, mis amados seres, de verdad que uno de los pasos, por lo menos, si cada uno de nosotros comenzamos a trabajar en nuestro entorno y luego nos unimos, ya somos una fuerza. Ya somos una fuerza. Yo desde mi humilde espacio también, hace más de 20 años, mi taller se llama de ecología humana, porque es cuando nosotros entendemos la ecología interna para luego correlacionarlo con la ecología de nuestro entorno, nunca vamos a actuar de forma no ecológica. Siempre haremos eso desde la conciencia para que nuestra evolución como seres humanos sea realmente real, sin preocupaciones, sin enfermedades, porque hasta ahora con toda esa tecnología que ahorita nos abruma, por un lado nos alegra y nos orgullece, pero por otro lado nos emboba, porque nos quedamos pegados a esos telefonitos, a ese facilismo, y no pegamos dedito con dedito, ni siquiera con nuestro propio cuerpo. Ahí me recuerdo la comiquita de Wall-E, que llegó un momento que ya fue destrozada el planeta y todos estaban no sé si viste esa comiquita, en una nave espacial, tan gordos que no podían mover sino solamente un dedo y abrir la boca, y un robot le metía la comida. ¿Queremos llegar a eso? Yo no. Entonces, claro, es un tema que tenemos que concientizar, y si ustedes vibran y con estas tertulias que nosotros, con esas temáticas de mucho contenido que estamos realizando en nuestros talleres, le toca a sus corazones, se sienten identificados con las temáticas, colaboren, no se queden aquí solamente escuchando, pongan su like, suscríbanse, asistan a nuestros llamados, comuníquense, porque lo más bonito, yo creo que de todo, es cuando nosotros nos encontramos, y próximamente ya les haré un anuncio sobre un bellísimo encuentro que estoy organizando
celebrando para finales de noviembre, que estás invitado, Leobardo. Entonces, aquí lo importante es multiplicar todo este conocimiento, toda esa sabiduría que trascienda, que también despierte a esos jóvenes de hoy, pero que también quede para la futura generación. Por eso, este es un llamado a toda la humanidad que tenemos que ser partícipes de todo este despertar, pero real. En práctica, desde sus casas, empiecen a seleccionar bien la basura, a recolectar o a administrar bien los recursos de la naturaleza, el agua, utilicen el agua de lluvia cuando viene, compren bombillitos LED que economicen un poco la electricidad, y bueno, y vayan pensando cómo nosotros podemos contribuir con este enorme proyecto que se llama Proyecto Madre Tierra. Entonces, correcto. Voy a decirte algo antes de irme. Un pequeño poema muy cortico de un poeta, de un joven poeta neozelandés a las ballenas, que decía esto: la vida es la cuestión, simplicidad es la clave, la respuesta es el amor. Así es, amor, y para poder amar tenemos que amarnos a nosotros mismos, para poder entender cómo amar todo nuestro entorno, porque todos somos parte de esta madre tierra, todos somos hermanos, y tenemos que tratarnos de esa manera, sin odio. No importa, no hay seres malos del todo, tenemos que identificar o sacar afuera, a flote, lo que es ese alma, ese verdadero ser que vive dentro de nosotros, nuestra chispa divina. Entonces, así nos despedimos con esta nota bellísima. Les deseo mucho éxito, besitos, besitos, y chao, chao.